Buenos días, bienvenido legislador Fernando Cedeño, representante por la provincia de Manabí, la bancada de UNES. Quisiera empezar por esto último que yo mencionaba en el comentario, legislador, no sé si lo escuchó, pero tiene que ver con la explosión del radar en Montecristi. Y usted nos va a decir qué es lo que se ha comentado en su provincia después de lo sucedido entonces, cómo quedó desprotegido no solo Manabí, sino el Ecuador con respecto del tema del control del espacio aéreo y los posteriores relatos que trataron de montar con respecto de que se trataba de un atentado, de que además del atentado estaba provocado por el correísmo. Hubo algunos ya de frente, así totalmente aventados, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis. Sí, efectivamente, yo fui incluso como ciudadano manabita, muy querendón de nuestra tierra, salí en defensa del Cerro Montecristi, de la mutilación que hicieron las Fuerzas Armadas, concretamente la FAE, en el cerro, ¿no? Yo desde muy joven iba a subir el cerro, siempre he sido aficionado a las excursiones y salimos a la defensa. Incluso presentamos una acción de protección para evitar este atropello a la flora y fauna de ese sector. Para los que no conocen, el Cerro Montecristi es un cerro milenario, un cerro que tiene un hábitat muy diferente, tiene un microclima producto de la altura de esta montaña que genera un microclima en toda la región muy importante, ¿no? Y es precisamente ahí donde se decidieron poner esta antena, mientras tenemos a pocos kilómetros, por ejemplo, el Cerro de Hoja, y Cerro de Jaboncillo, donde se ubican todas las antenas de los canales de televisión, de todas las radiodifusoras, porque alcanza un radio mayor. Y pudieron, a ver, la costa manabita es una costa que está llena, además de hermosas playas, está llena de pequeños elevaciones, ¿no? Y que pudieron haber bien puesto este radar en cualquiera de estos lugares, pero precisamente se empecinaron que sea ahí. Y la afectación está ahí, al final no sirvió para nada, nos acusaron incluso de solapar y de fomentar el narcotráfico. Esta fue una protesta que la desarrollaron los movimientos ambientalistas de Manabí, conjuntamente con los pobladores y moradores, principalmente comuneros de este sector, que incluso llegamos a presentar varias acciones de protección para evitar este. Pero esto no se dio y más bien lo que se hizo de construir desde el discurso oficial para justificar esta afectación a la naturaleza, lo que hicieron fue que nosotros, las personas que nos oponíamos a la instalación en ese lugar, no la ubicación del radar, y eso es importante que quede claro, nos acusaron de todo. Y es una pena porque desbarataron todo el sistema de radares que tenía el Ecuador, porque ese radar no era que estaba en stock, que estaba guardado en algunas instalaciones de la Fuerza Aérea, no, estaba en funcionamiento en una región de la Amazonía, era un sistema que estaba perfectamente calibrado y lo que hicieron fue, en el momento que desmontaron eso, dejar desprovista la frontera norte del país para supuestamente afectar. Y lo que tenemos ahora es que no funciona ni aquí ni funciona en la Amazonía. Entonces, más bien, y ahora se sabe, por la noticia que salió el día de ayer y que usted muy bien lo comentaba, Alexis, realmente hay militares involucrados de manera profesa, de manera perversa para que se produzca este atentado en contra del cerro, en contra de los radares, perdón. Y hoy quiero atarlo, antes de adentrarnos ya en los temas y el campo político, legislador, porque yo sí quiero atar esto con lo que comentaba de inicio en el tema seguridad. Vemos que hay al menos 16 uniformados que están procesados por este tema, un supuesto caso de sabotaje. Y resulta que este fin de semana se conoce que de un cuartel militar se roban 12 fusiles y durante el año, leíamos una nota del portal GK, se han registrado al menos 5 robos de armas dentro de destacamentos policiales y militares. Yo recordaba uno que fue en mayo de este año, donde se sustrajeron 150 pistolas del cuartel Modelo. Entonces, ¿en manos de quién finalmente está la seguridad de nuestro país? Obviamente, en un cuerpo de 50.000, 60.000 hombres como policía y fuerzas armadas, no podemos decir que es la generalidad, que son todos que están delinquiendo, que están operando de acuerdo a lo que les piden las organizaciones criminales, pero sí parece que es más de uno, ¿no? ¿A usted le queda esa sensación, legislador? Por supuesto, y es la sensación que no solamente tenemos nosotros, sino a la ciudadanía en general, en el caso de la policía, la fuerza pública es un órgano policial muy descompuesto, ¿no? Que hemos pedido incluso que debe haber una profunda transformación
al interior de una purga, ¿no? Hay, no solamente se rumora de que existen narcogenerales, acusación que nosotros no le hemos hecho, sino desde la propia embajada norteamericana que en su momento advirtió al país de que existían estos narcogenerales vinculados al narcotráfico. Y ahora vemos que la propia, y asimismo hemos visto una serie de noticias como, por ejemplo, en patrulleros policiales descubren droga, ¿no? En la que están vinculados oficiales y personal de tropa. Entonces, es una institución que necesita una profunda transformación, que mejoren sus niveles de controles internos que no existen actualmente para que exista esta depuración que la sociedad ecuatoriana demanda, porque no es posible que el órgano que nos brinde seguridad sea precisamente el órgano que no nos brinde seguridad. O sea, al final la ciudadanía tiene que temer a esto, a policía, como un poco sucede en México. Un amigo mexicano me decía, no hay peor miedo que al final en un control policial te detenga, ¿no? Porque al final tú no sabes realmente qué te puede pasar y así podemos recordar la desaparición de los 47 estudiantes de Ayotzinapa, Ayotzinapa en ¿no? México. Que es el ejemplo muy claro de que cuando existe una institucionalidad que debe brindar seguridad, es totalmente infiltrada por los sectores del narcotráfico, ¿no? Y eso es gravísimo lo que está sucediendo en el país, por eso necesitamos hacer un combate serio e incluso que se replantee en todo el sistema de seguridad, porque lo que está claro es que la ley de seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional, creo que ya no funciona, tiene que ser replanteada por una filosofía de desarrollo social de seguridad más humana. De acuerdo, asambleísta. Y a propósito de esto, el ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, que hace pocos meses también era colega suyo, legislador de la bancada de Creo, decía que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para tratar de doblegar al crimen organizado, pero que la asamblea tiene en sus manos al menos 20 proyectos de ley vinculados a la seguridad que no tramita. ¿Qué tan cierto es esta afirmación de Francisco Jiménez? Bueno, es parte de la muletilla, ¿no? De culpar. Nosotros siempre hemos afirmado el problema del combate a la delincuencia organizada, el crimen transnacional, no es un tema de ley, es un tema de decisión política y que este gobierno no ha sabido asumir. Prueba de eso son las acciones, por ejemplo, que tomaron en los últimos 15, 20 días en el control de los centros penitenciarios. Eso pudieron haberlo hecho desde el inicio del gobierno, porque el tema de los amotinamientos en los centros carcelarios no es un tema nuevo, ¿no? Pero es un tema de decisión y que lo tomen en serio, ¿no? ¿Cuántas veces nos dijeron que el sistema de la seguridad al interior, por ejemplo, en la penitenciaría de Guayaquil estaba controlado? Recordemos esas imágenes del ex gobernador de la provincia de Guayas y actual ministro de Finanzas, en la que salía con chalecos, es decir, está todo controlado, o al señor Fausto Cobo entrando en un payloader diciendo que estaba todo controlado y que la normalidad vuelve a seguir. Lo que está controlado es por los grupos de poder ligados al crimen organizado, ¿no? Entonces, y falta una decisión clara, firme del Estado ecuatoriano, en este caso, por parte de la fuerza pública. ¿Cómo es posible que se entre, no sé, un fusil FAL al interior? O sea, no existe ningún nivel de control, no existen controles de escáner, de cámaras de vigilancia. O sea, lo que existe ahí es realmente un sector tomado por el crimen organizado. Y mientras esto pasa en las cárceles, en las calles del país, nosotros los ecuatorianos regresamos a ver al escenario político y el escenario político tampoco deja de ser conflictivo, asambleísta. Hace poco, y esto tiene que ver mucho también con la desinstitucionalización a la que nos condujeron a partir de la consulta de febrero del 2018 y todo lo que nos heredó el trujillato y la transitocracia, ¿no? Instituciones en muy mal estado, con representantes como Pablo Celi y otros tantos que dejaron además en muy mal predicamento instituciones serias como la Contraloría, por ejemplo. Pero en esa época también se dio lugar a venían con esta cantaleta de que a los consejeros de participación ciudadana había que elegirlos democráticamente. Los elegimos democráticamente en marzo del 2019, junto a las elecciones seccionales de entonces. Y resulta que 3 meses después, en agosto de ese año, una mayoría aplanadora que fue la que conformó Lenín Moreno con María Paula Romo en la asamblea de entonces, con los rezagos de lo que fue Alianza País, Creo, el Partido Social Cristiano, Pachacuti, la Izquierda Democrática, y decidieron en un golpe de estado institucional bajarse la elección popular
y destituir a 4 consejeros de participación ciudadana. Hoy volvemos a ver un escenario parecido, ¿no? Han sido destituidos 4 consejeros de participación ciudadana. A su criterio, absolutamente justificado y argumentada la censura y destitución de Ulloa, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira. Por supuesto, ¿Por qué? como bancada, votamos. A ver, usted, Alexis, yo lo dije incluso en el debate en la Asamblea, que esto tiene su origen precisamente por todas las arbitrariedades que cometió el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del doctor Trujillo, ¿no? Y de ahí viene todo el descalabro y la desinstitución del Estado ecuatoriano, provocado precisamente por este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y a partir de ahí llaman a consulta popular, esta consulta que también fue mañosa, tramposa, que inducía al error, que no contó con dictamen favorable de la Corte Constitucional, en la que cambian, entre esos cambios era precisamente que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ya no deberían ser designados mediante proceso de concurso que debía llevar adelante el Consejo Nacional Electoral, sino mediante el voto popular. Pero ¿qué pasó cuando los eligieron? Precisamente al mes y medio de haber sido posesionados, al mes y medio de haber sido posesionados, le presentaron un juicio político a 4 de esos miembros, ¿no? Y eso a veces la memoria, pero por suerte existen periodistas como usted, que tenemos muy claro lo que sucede con los hechos políticos en el Ecuador. Los destituyen, ¿no? Precisamente para conformar una mayoría. Y así han venido, y hasta que en el mes, creo que de marzo, febrero, en el mes de febrero se produce esta acción arbitraria por parte del gobierno nacional, que irrumpe y allana las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y terminan posesionando mediante una autoconvocatoria hecho por 4 de sus miembros, que es la composición de esa nueva mayoría, y destituyen a la expresidenta doctora Almeida del Consejo de Participación Ciudadana y se constituyen. Recordemos también que en el caso del concurso del Contralor General del Estado, fenecía en sus funciones en marzo del 2021. Perdón, 22, marzo del 2022 culminaba el periodo. Recordemos que teníamos un largo proceso del subrogante y necesitaba nombrar titular. Por lo tanto, deberían haber tenido listo para que empaten bien los tiempos y se posesione y no exista prórroga en las funciones, ¿no? Y es una pena que tuvieron varios meses y recién convocaron el viernes pasado, no recién convocaron al concurso para que se postulen las personas que deseen participar en este concurso. Entonces, han tenido claramente los fundamentos presentados por los interpelantes para justificar este juicio político. Por eso nuestra bancada y algunas otras bancadas, y por eso que se pudo dar el enjuiciamiento político a 4 de sus miembros, ¿no? Estamos a la espera de recibir el oficio que el Consejo Nacional debe remitirnos, cuál es el orden de las personas que tienen que, de acuerdo a los resultados de la elección en el año 2019, deben ser posesionados hasta culminar su periodo, y supuestamente deben empatarse en mayo del 2023. Eso es un poco el cronograma, o sea, las personas que actualmente terminan sus funciones en mayo del 2023, el próximo año. Y las elecciones van a ser ahora en febrero del 2023. Tengo entendido que ayer ya el Consejo Nacional Electoral hizo una rueda de prensa, incluso se mencionaba quiénes serían, ¿no? Carlos Figueroa, que además, si lo recordamos bien... El pana de Villavicencio. El compadre. Pana de Villavicencio y de Clever Jiménez, Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chuchilán. Esos serían los 4 nombres, ¿no? Y ahí usted me da lugar a plantearle una inquietud que tiene que ver también con estos encuadres, ¿no? Estos relatos que se van generando. Villavicencio, el pana de Figueroa, parece que no quiere que Figueroa vaya de consejero, porque salió a oponerse al juicio y demás. Ha dicho que todo este proceso se lleva adelante porque hay un pacto entre el Partido Social Cristiano y el correísmo, y que ahora estas 2 fuerzas políticas, y que Nebot y Correa, a través del influjo psíquico, van a poner a los nuevos consejeros de participación ciudadana, sin entender cómo es que se lleva adelante el proceso. Sí, es parte de la construcción de una narrativa precisamente para tergiversar y siempre tratar de poner cortinas de humo y ocultar la verdad, lo que sucede, ¿no?
Y efectivamente, y lo mismo dijeron en el tema del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que nosotros queríamos y propiciamos el enjuiciamiento político a los miembros del Consejo de la Judicatura porque queríamos tomarnos por asalto la justicia, cuando ahí existe un orden de prelación porque no es un nuevo, no es una nueva designación, tienen que asumir las personas que de acuerdo a los procesos, en este caso de las ternas que enviaron en el caso de la judicatura, tienen que asumir, punto. No es que debemos aparecer porque pasa por ahí Alexis y lo posesionamos, no. Claramente está determinado y lo mismo sucede en este caso, peor, porque aquí hubo una elección popular y de acuerdo a los resultados de esta elección deben ser principalizados, ¿no? Y entre eso, el compadre del señor Fernando Villavicencio. Y Correcto. recordemos el actuar de la función de fiscalización, que esto también es importante analizarlo, Alex. ¿Cómo pretendieron desde la misma comisión, lo mismo quisieron hacer con Pablo Celi? Recordemos, ¿te acuerdas en el juicio Pablo Celi? Así es. De que una secretaria no notificó Ajá. en legal y en debida forma, etcétera, para tratar de torpedear. Ahora empezaron a jugar que los términos ya estaban precluidos. Y efectivamente, y eso no era verdad, no, que no existía el informe de postura, nosotros demostramos, tanto los asambleístas Cuero, Molina y Córdoba de nuestra bancada, miembros de esta comisión, nosotros habíamos presentado el informe el 8 de noviembre, precisamente dentro de los plazos en la que estaba el informe de postura de estos compañeros. Entonces, siempre trataron de confundirnos, de buscar ilegalidad. Y si escuchamos un poco las intervenciones de los consejeros censurados, vamos a ver que por un lado partían desde tratar de amenazarnos a la Asamblea Nacional con juicios, con acciones de carácter legal, precisamente en la forma para amedrentarnos y no tomar la decisión que tomamos el día viernes. Ahora, se está convirtiendo ya casi en una costumbre, ¿no? Cuando pasan este tipo de sucesos que son de carácter político. Antes, yo recuerdo, digamos, el funcionario agarraba sus 4 papeles, su portafolio y se mudaba a su casa, pero ahora los que vemos tratan de aferrarse con uñas y dientes al cargo, ¿no? Sí, esta es una intromisión, o bueno, un mal uso que hacemos de un De las recurso acciones de constitucional como protección son y las cosas por acciones el de estilo. protección, ¿no? Y es una pena porque son mecanismos que precisamente están para proteger los abusos de la institucionalidad pública en términos generales, pero lo que existe es un abuso de estos mecanismos que son constitucionales, ¿no? Y claro, y lo que no podemos permitir, y nosotros en eso hemos sido categóricos, incluso el propio Virgilio Saquicela lo ha dicho, no podemos permitir la intromisión de otras funciones del Estado en las funciones inherentes de la primera función del Estado, que es la función legislativa. Ahora, lo que se ve, legislador, y yo quisiera más bien con esto tratar de profundizar un poco en, digamos, el daño que se le está haciendo desde lo público mismo, desde lo público, a la institucionalidad del país. Y este es un proceso de deterioro que lo hemos visto durante los últimos 5 años, porque ha sido una campaña de desprestigio permanente, ¿no? Entonces, empezaron con el Consejo de Participación Ciudadana, ya, que había que tomar, se lo tomaron. Primero ya no les gustaba el Consejo de Participación, que creían además que era un organismo que había sido cooptado por el correísmo y que el correísmo se apropió del Consejo y lo iba a tener para sí, operando por sí, para sí, por toda la vida. Cuando la política, entendemos, como muchos otros aspectos de la vida, también tiene que ver con los momentos que se viven, ¿no? Y acá uno está arriba a veces y después está abajo nomás, y eso va así. Pero empezaron con el Consejo de Participación Ciudadana, que quisieron desaparecerlo, ¿no? A través de consulta popular, etcétera, etcétera. Recuerdo la campaña que montó el señor Trujillo, después del señor Dávila, etcétera. Entonces fue el Consejo de Participación Ciudadana, que no servía para nada, que era un instrumento del correísmo, que por aquí y por allá. Ahora es la Asamblea, y yo quisiera que usted haga un comentario con respecto a esto que le menciono, porque ahora es legislador. Antes fue consejero y presidente de Participación Ciudadana. ¿Qué tan necesarias son instituciones sólidas en un sistema que se precia de ser democrático? Una sociedad que quiere ser civilizada, legislador, una sociedad que quiere progresar, que quiere mirar hacia adelante, desarrollarse, etcétera. ¿Qué tan importante es tener instituciones consolidadas, sólidas, fuertes, que rebasen lo que pueda ser una persona? Antes era Correa, después fue Moreno, ahora es Lazo. Pero las instituciones quedan por encima de los hombres, de las mujeres, de las personas. ¿Qué tan necesario es tener una institucionalidad fuerte en un país? Bueno, es vital, ¿no? Tanto es así que yo creo fervientemente que una democracia sólida se mide
en la solidez de sus instituciones democráticas. Pero recordemos que desde Montecristi, cuando se crea el Consejo de Participación Ciudadana, siempre, desde el momento en que se debatía en Montecristi, empezaron los cuestionamientos a este nuevo organismo, porque estaban acostumbrados y querían que, por ejemplo, el proceso de designación de autoridades se lo hagan mientras acuerdos legislativos, como históricamente estaban acostumbrados, en la que incluso el Partido Social Cristiano ha sido parte. Recordemos que el Partido Social Cristiano solo ganó en el periodo del 84 al 88 y posteriormente siempre gobernaron en mayorías y acuerdos legislativos, no poniendo a las autoridades de control, que es lo que ellos desean, que es lo que ellos añoran y extrañan. Y claro, y ahí al final no quieren que organismos como el Consejo, al final, donde, por ejemplo, cualquier persona, el señor lo que sea, ciudadanos comunes y corrientes, accedan a estos organismos. Y me parece bien que sean designados por elección popular, pero que se respeten los términos democráticos. Es más, yo considero que debería hacerse hasta una reforma en el proceso del juicio político, porque en el momento en que usted es electo por votación popular, usted debe ser removido mediante los mecanismos de revocatoria del mandato y no, ¿por qué? Porque el proceso de juicio político está constituido para las autoridades de designación, ¿no? Como los ministros de Estado. Entonces, en eso también habría que ver, analizar la pertinencia o no de eso. Pero mientras tanto, tenemos que jugar con las reglas de juego existentes. Por lo tanto, la primera afirmación es que el Consejo de Participación Ciudadana es una figura que a las élites de este país siempre les ha estorbado y les ha molestado. Lo segundo es de que siempre tratan y no se dan cuenta que el tirar lodo con ventilador, recordemos que es el inicio. El gobierno jugó, como se dio cuenta que no tenían una mayoría sólida en la Asamblea Nacional, jugaron a acusar de desestabilización a las otras fuerzas políticas en las que estamos nosotros, que somos la primera minoría al interior de la Asamblea, pero no se dan cuenta que ese tirar lodo con ventilador al final a todo el mundo le termina afectando, incluyendo a la propia función ejecutiva, que incluso tratan de buscar como cortina de humo para ocultar su inoperancia y su incapacidad en el manejo de la cosa pública desde la función ejecutiva, ¿no? Y es lo que hemos vivido durante estos ya mismo cerca de 2 años en el ejercicio de gobierno del señor Guillermo Lasso, en la que tiene claramente muy definido su hoja de ruta, que es cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, cumplir de manera justa, por ejemplo, cumplir con los cronogramas del pago de la deuda, principalmente los bonos, donde supuestamente existen intereses particulares de personas muy cercanas, no solamente de su círculo familiar, sino de su propio gobierno. Entonces, y eso es lo que pasa, y al final a veces se les cae el libreto de, por ejemplo, de privatizar, porque en este caso desde la función legislativa habemos bloques legislativos que nos oponemos que se fereen la cosa pública y entidades estatales que antes generaban réditos y que ahora están en cero, ¿no? Y lo quieren vender a precios de gallina con pesta. Nos deja algunas cosas interesantes para el análisis. Fíjense ustedes de esto que señala el legislador Cedeño, de que al ser elegidos por votación popular los consejeros de participación ciudadana a partir de la aprobación de la consulta del 2018, no deberían estar sujetos tan fácilmente a un proceso de juicio político para que los manden a su casa, sino que debería ser un proceso revocatorio. Muy interesante eso. Se nos va terminando el tiempo, legislador, y yo no quiero dejar de preguntarle sobre lo que va a suceder entre hoy y mañana en la Asamblea. Hoy tratan el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico sobre la proforma presupuestaria 2023. Hay algunas recomendaciones, algunas observaciones por parte de la Comisión. Por un lado, ¿cuál va a ser la postura de UNES y la suya propia sobre este tema? Y la otra, mañana en horas de la tarde sesionará también la Asamblea, el Pleno, para resolver sobre el informe del Comité de Ética y decidir la suerte de Guadalupe Zori. Para destituir a Zori como legisladora se necesitan mayoría calificada, es decir, 92 voluntades. UNES va a votar a favor de la destitución. ¿Qué es lo que podría pasar en estos dos escenarios que les cito, por favor? Sí, vamos a ver es difícil hablar por otras bancadas. Nosotros somos una bancada, y eso hemos sido muy firme, somos una organización política opositora a este gobierno, no dentro de los espacios que la democracia nos da. Nosotros no estamos nunca en un nivel de conspirativo. A mí, por ejemplo, yo fui proponente de la activación del artículo 130 de la Constitución,
en las protestas de junio, mientras ya existía toda una conflictividad social y nos parecía oportuno dar una salida democrática y constitucional como es la activación del artículo 130, como el Ejecutivo tiene el artículo 148. Entonces, eso nosotros somos muy, y yo personalmente me gusta hablar muy clarito, pero somos una organización opositora dentro de los espacios que la democracia nos da. Nosotros no andamos conspirando, no andamos golpeando las puertas de los cuarteles, nosotros somos respetuosos de la norma constitucional, esta constitución que fue construida de manera participativa en mi provincia, en la ciudad de Montecristi. Por lo tanto, eso vale quedar claro. Segundo, nuestras posiciones han sido, en el caso del manejo presupuestario, hemos expresado tanto por los compañeros miembros de esta comisión, como por parte de la bancada, nuestra posición que va a ser el no aprobar, hacer serias observaciones al manejo presupuestario, porque al final nosotros no estamos por la aprobación de esta proforma. Hay recortes muy significativos en áreas tan importantes como la educación y la salud, donde siguen viendo, y lo más grave es la no ejecución. Esto es gravísimo. Es que pese a tener los recursos, la mayor parte de los ministerios, creo que el que más, por ahí tenía bueno, discúlpenme que Un no promedio pensé de hablar 30 sobre este tema. un promedio de 35% de ejecución era, De ¿no? 35%, pero usted tiene instituciones y ministerios que tienen el 14, 12% de ejecución presupuestaria cuando estamos por finalizar el año. Así es. Entonces, eso es inoperancia, eso es irresponsabilidad, eso es ineficiencia. En el caso del juicio político, nosotros incluso también hemos sido muy claros en nuestra posición, no estamos. Es muy difícil responder por otras bancadas, ¿no? Pero en el caso de los 47 legisladores de nuestra bancada, siempre nos mantenemos firmes. En muy raras excepciones han habido deserciones en votaciones o oposiciones. En eso somos muy disciplinados, somos una organización política que solucionan y que discuten de manera orgánica al interior nuestras posiciones, y al final la decisión que se toma se la aplica en la Asamblea Nacional. Entonces los 47 votos de UNES van por la destitución de Doria. Sí, no sabemos el resto de bancadas. Muy bien. Porque existe, y esto es interesante, ¿no? Y ahí muy rápidamente, Alexis, es lo que sucede en el interior de otras bancadas. Mientras nosotros, por ejemplo, nos mantenemos sólidos, fortalecidos como organización, hay otras que tú no sabes al final del día qué mismo son, ¿no? Porque existen 3, 4 tendencias al interior de una bancada. Sí. Eso es lo que sucede, por ejemplo, al interior de Pachacuti, al interior principalmente de la Izquierda Democrática, que son dos bancadas que han sufrido mucha división en su interior, ¿no? Bancadas de 18 a 20 legisladores que tienen 3, 4 facciones, es verdad. Le queremos agradecer a Fernando Cedeño, legislador representante de la provincia de Manabí y de la bancada de UNES, que ha estado con nosotros conversando sobre coyuntura, seguridad, asamblea, gobierno, etcétera. Muy gentil, legislador, un abrazo.